Y quiero darle la bienvenida al primer invitado de la tarde, ese Jaume Puig-Guillot, ese portavoz del Parlamento Europeo. Bienvenido al Canal de las Américas, bienvenido a la tarde. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto. Las elecciones de la Unión Europea siempre nos recuerdan la importancia de la integración regional. En estos momentos, 27 países están votando para elegir sus representantes ante este Parlamento. ¿Qué significan estas elecciones en el contexto de hoy? Son unas elecciones muy importantes. En primer lugar, como usted señala, son unas elecciones no ya para un país, sino para 27 a la vez. Son unas elecciones para elegir el Parlamento Europeo, que es el Parlamento de toda la Unión Europea, de 440 millones de ciudadanos, y que además es un Parlamento con competencias muy importantes, competencias legislativas, competencias presupuestarias, competencias de control. Es decir, que incluso en un tiempo normal estas elecciones son siempre importantes, pero es que además no estamos en un tiempo normal, estamos en un tiempo en el que estamos viendo cosas que no sucedían en muchos años, como una guerra en territorio europeo, la agresión de Rusia contra Ucrania, como el papel que está empezando a jugar China en muchas partes del mundo y también en Europa. Y luego estamos viendo también una evolución en Estados Unidos de la que tendremos noticia probablemente en las elecciones del próximo 4 de noviembre. Y todo eso le da a estas elecciones europeas y a los retos que le van a seguir mucha más importancia que en cualquier ocasión previa. ¿Cuáles son los grandes desafíos que enfrentarán los eurodiputados para este nuevo periodo? Es el gran desafío de la Unión Europea, que es lo que llamamos la autonomía estratégica, es decir, poder dotarle a la Unión Europea de los mecanismos, de las políticas que todavía le faltan para poder asegurar el bienestar de sus ciudadanos en situaciones diferentes. Hemos visto cómo con la guerra ha habido que empezar a pensar en una política de seguridad y de defensa autónoma de la propia Unión Europea en función de lo que pueda pasar en el futuro. Hemos visto también que con el COVID descubrimos que la Unión Europea había dejado de producir algunos productos básicos que en ese momento se convirtieron en esenciales y que en cambio no teníamos. Hemos visto también a muchos países de la Unión Europea que han tenido que reestructurar rápidamente su estrategia de acceso a la energía porque eran dependientes prácticamente al 100% de Rusia. Bueno, todo eso está cambiando, todo eso está dándole a la Unión Europea unas prioridades diferentes que al final todas conducen a lo mismo y es, insisto, a dotarse de las políticas y de los mecanismos que le permitan asegurar el bienestar de su gente y de alguna manera prorrogar estos últimos decenios de crecimiento económico y social tanto más tiempo como sea posible. Ahora, miremos un momento al pasado y vamos a mayo de 2019, fecha de las pasadas elecciones europeas. Como usted bien lo decía, en ese entonces no había COVID-19, en ese momento Rusia no había invadido a Ucrania y no había guerra entre Israel y Hamás. Hoy el panorama es completamente distinto, diferente. Estamos en un contexto de guerra, muy bélico. ¿Qué implicaciones tiene esto para las elecciones que se están dando ahora mismo en el territorio europeo? Tiene muchas y de hecho estamos viendo que en algunos de los Estados miembros, lógicamente los más cercanos geográficamente a Rusia, a Ucrania, a Bielorrusia, la discusión es una discusión que tiene mucho que ver con el tema de la defensa y de la seguridad. Este no era un tema relevante en las elecciones europeas de 2019 y, sin embargo, ahora lo es en muchos países. Es verdad que en grados diferentes. No es lo mismo discutir este tema en los países bálticos que discutirlo en España o en Portugal. Las sociedades tienen una diferente sensibilidad al respecto porque tienen historias, tienen pasados diferentes y tienen una situación geográfica diferente. Pero todas las instituciones de la Unión Europea son conscientes de que
que en estos próximos años hay que tomar muy en serio el desarrollo de esa política de defensa y de seguridad que está en el Tratado de la Unión Europea, pero que hasta ahora, digamos, solo ha existido o prácticamente solo ha existido sobre el papel. Y de hecho ya la necesidad de ayudar a Ucrania ha obligado a la propia Unión Europea a tomar medidas que van precisamente en esa dirección, la de ir desarrollando su propia política de defensa y de seguridad complementaria de la OTAN. Ahora, dicho lo anterior, ¿hay preocupación por el avance de la extrema derecha en Europa? En algunos países, lo que nos dicen las encuestas y sobre todo lo que nos han enseñado los resultados en algunas elecciones nacionales en estos últimos 2-3 años es que efectivamente sí, hay países en los que la extrema derecha es más visible o es más numerosa de lo que era antes, aunque llevamos ya muchos años con la presencia de ultraderecha o de partidos de ultraderecha en el Parlamento Europeo. Pero las encuestas también nos dicen, y vamos a ver si lo podemos confirmar el domingo, que sigue habiendo o que va a seguir habiendo una mayoría de diputados que pertenecen a aquellas familias políticas, a aquellos partidos políticos europeos que son los que históricamente han ido empujando hacia adelante el proceso de la integración europea. Señor Duch, a propósito de ese término de la integración europea, por supuesto que estos comicios tienen efecto en los 27 países que integran el bloque y en más de 450 millones de personas. No obstante, pues las implicaciones son a nivel mundial. Una gran responsabilidad hay. Sí, efectivamente, la Unión Europea juega un papel muy importante en el mundo. De entrada, como socio comercial de muchos países, incluida Colombia. La Unión Europea es una potencia comercial muy importante, entre las más importantes del planeta. Es también, de alguna manera, la región que lidera todo el esfuerzo en la lucha contra el cambio climático, por delante de muchos países, incluido Estados Unidos. Es una región que tiene también un poderío importante desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de lo que es la investigación científica, las políticas culturales. Y creo también podemos realmente subrayar el papel que la Unión Europea juega en la defensa de la democracia, de los procesos democráticos y del respeto de los derechos humanos y de los valores en el mundo. Ese es un tema que la Unión Europea y sobre todo el Parlamento Europeo han tomado muy en serio desde el inicio. Hay 3 puntos que en mi concepto son cruciales: el pacto de migración y asilo, el pacto verde también y la regulación de la inteligencia artificial, que avanza además a pasos agigantados. Sí, son 3 de los grandes temas legislativos de esta última legislatura y de alguna manera son también 3 de las grandes consecuciones del propio Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo fue capaz de cerrar su negociación con el Consejo de la Unión Europea, que es donde se sientan los Estados miembros, respecto a este pacto migratorio que nos va a permitir poner en marcha una nueva legislación que va a regular, que tiene que regular todas las políticas migratorias desde un prisma europeo y no solo desde el prisma nacional, y por lo tanto buscando mecanismos de redistribución, mecanismos de solidaridad financiera y mecanismos también para compartir las medidas lógicas de seguridad que se tienen que tomar en las fronteras exteriores de la Unión Europea. Usted ha citado también el Pacto Verde. Esta ha sido, con la digitalización de la economía europea, una de las 2 grandes prioridades de todo el mandato de la Comisión Europea y, por lo tanto, también del trabajo parlamentario en esta casa. Se ha avanzado muchísimo. También quedan todavía algunas leyes de este paquete por aprobar y, además, en un momento en el que vemos que este es un tema que vuelve a formar parte de la campaña electoral, porque no todos los partidos políticos europeos o nacionales tienen la misma visión sobre el alcance y, sobre todo, sobre la velocidad
a la que hay que aplicar estas medidas para luchar contra el cambio climático. Y el último tema que usted ha mencionado, la inteligencia artificial, sí, el Parlamento, la Unión Europea, son seguramente los primeros en el mundo en haber podido aprobar una legislación en materia de inteligencia artificial, que tendrá que ir adaptándose en el tiempo de la misma manera que la inteligencia artificial va a ir avanzando en su propio desarrollo, pero que pone ya bases, yo creo, de entrada claras respecto a dónde están los límites a la utilización de la inteligencia artificial, límites éticos, límites en la protección de la intimidad de las personas, límites relacionados con las políticas industriales, contra la lucha contra la desinformación y muchos otros elementos importantes. Frente precisamente a esos elementos importantes, no podemos olvidar que son estas las primeras elecciones sin la presencia de Reino Unido. ¿Alguna sensación en particular respecto a esto? Bueno, la verdad es que de alguna manera ya eso está asumido desde hace mucho tiempo, ¿no? El Reino Unido abandonó la Unión Europea a los pocos meses de las elecciones del 2019, en enero del 2020. Y ese fue un momento, incluso casi diría en el Parlamento Europeo, emocional, ¿no? Porque hubo que despedir a los eurodiputados británicos, que además no hacía mucho, habían sido elegidos o reelegidos. Bien, echando un poco la vista atrás en estos 5 años, yo creo que podemos llegar a un par de conclusiones. La primera es que la Unión Europea supo negociar bien el acuerdo de separación y, de hecho, yo creo, y las cifras nos lo dicen, que a la Unión Europea le está yendo mejor que al Reino Unido, cosa que no nos alegra, pero que de alguna manera confirma el error de lo que supuso el Brexit. Y después estamos también en un momento en el que vamos a ver cuál es el resultado de las próximas elecciones británicas, el 4 de julio, y si después de esas elecciones en el Reino Unido vuelve a haber por parte del gobierno un cierto interés en conectar con la Unión Europea en mejor manera de lo que ha sucedido en estos últimos años. No hace falta estar dentro de la Unión Europea para tener una buena relación con la Unión Europea. Se puede estar fuera de la Unión Europea y participar, por ejemplo, en programas que tengan que ver con la juventud, con la cultura, con la ciencia, con el desarrollo tecnológico, con los satélites. Hay muchas cosas que se pueden hacer, si quieren, con el Reino Unido, de la misma manera que se hacen con Noruega, o se hacen con Suiza, o se hacen con otros países que no pertenecen a la Unión Europea. ¿Le gustaría compartir algún mensaje final este día de hoy, portavoz Dutch? Bueno, el mensaje final es en realidad un mensaje sobre todo a los europeos y además a esos europeos que viven en América Latina, pero que todavía tienen el derecho a votar en las elecciones europeas. Y es un mensaje, obviamente, animándoles a que lo hagan, aunque vivan fuera de sus países. Todos, imagino, tienen interés en que esos países sigan progresando y probablemente la mejor manera de hacerlo es haciendo que la Unión Europea pueda funcionar. Y un mensaje que también puedo compartir con los colombianos. Ustedes viven en democracia, nosotros vivimos en democracia, pero no todo el mundo vive en regímenes democráticos, no todo el mundo tiene derecho a votar, o algunos sí tienen derecho a votar, pero en realidad no tienen derecho a elegir. Vimos, por ejemplo, las últimas elecciones en Rusia. Y, por lo tanto, efectivamente, votar es un derecho que tenemos, ustedes y nosotros, pero de alguna manera también es un privilegio que mucha gente en el mundo no tiene, que no disponen de él, y eso pues también transforma el derecho al voto de alguna manera en una cierta obligación. Y no podía despedirlo sin preguntarle precisamente por la democracia. Si miramos hacia América Latina, encontramos 3 dictaduras donde la Unión Europea además ha emitido resoluciones de condena. Sí, así es, y no son los únicos casos. Lamentablemente, si usted compara la lista de países democráticos actual con la lista de esos países hace 10 años, se dará cuenta que la lista actualmente es más corta que la de hace 10 años. Es decir, que hay una regresión de la democracia en diferentes partes del mundo. Y por eso es tan importante protegerla y por eso es tan importante, cuando llegan las elecciones europeas, colombianas, las que sean, tomarlas muy en serio. Quiero agradecer por estos minutos a Jaume Dutch Guillot, portavoz del Parlamento Europeo. Fue un placer, será hasta la próxima. A usted muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta pronto.